Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AV Pasión. Como veis en el titular, ya tenemos por fin datos, mediciones, vídeos, comparativas, primeras impresiones y demás de un montón de usuarios americanos de la Samsung S95B. Y como me habéis pedido muchísima gente, sobre todo aquellos que no sabéis inglés, que os haga una especie de traducción o reacción a esos vídeos, pues aquí lo tenéis, vamos allá. Lo primero comentaros que recibir este modelo lo han recibido ya por lo menos 10 o 12 personas de AVS Forums, de los cuales han hecho 3 o 4 personas han hecho ya vídeos en YouTube. Os dejo todo el material que vamos a utilizar abajo en las descripciones porque yo no me quiero llevar ningún mérito. Os voy a indicar y os voy a poner vídeos en segundo plano con el usuario que ha subido ese vídeo y también lo que está diciendo y mis reacciones e impresiones que coinciden al 99% con lo que se anticipe tanto de la Samsung S95B como de la Sony A95K. Bueno, el primero de ellos es el famoso youtuber, si seguís el mundillo americano de Smart TV, Stop the FOMO. Este usuario bastante experto, que tiene también material de calibración y demás, que todavía no ha anunciado, por cierto, las mediciones de su unidad, ya la comparó con la Sony A90J. Recordad que la Sony A90J fue catalogada como el mejor televisor de 2021, tanto por nosotros como por la prensa inglesa, por ejemplo, como Vincent Teo de AV Forums, y además también ganó el shootout o la comparación a doble ciego, tanto la inglesa como la americana, con lo cual se considera unánimemente como el mejor televisor de 2021. Bien, este youtuber, este analista, como veis de fondo, ya hizo un vídeo en directo de unas 2 horas de comparativa, os voy a poner aquí algunos trocitos mientras estoy hablando, de la A90J con la S95B. ¿Qué podemos sacar en claro de ese vídeo? Bueno, lo que él está diciendo constantemente es que brilla más, se nota rápidamente el brillo de más, y que sobre todo lo que nota mucho es la saturación de color en las altas luces. Eso quiere decir, por ejemplo, con el material que pone de fondo del vídeo de Spears and Munsil, que por ejemplo el sol, en lugar de ser un sol brillante y con un tono como amarillento, fruto de el lavado de color que hace el subpíxel blanco al llevarlo tan arriba en brillo, se ve un sol más brillante todavía, pero que además no se ve amarillo, se ve naranja, ¿vale? Lo cual quiere decir que el color se mantiene en las altas luces. Si recordáis lo que yo os comenté en la tecnología QD OLED, cómo funcionaba, ya os comenté que una de las principales ventajas que íbamos a notar bastante evidente era el color. El color, en este caso, al estar utilizando una emisión de luz RGB, ¿vale? Aunque utilice Quantum Dots, es una matriz RGB donde la emisión de luz es azul y luego incide en los Quantum Dots rojo y verde para formar los 3 colores. Pues bien, eso tiene una serie de ventajas como la que estáis viendo en pantalla, y es que la saturación de las altas luces es mucho más evidente, mucho más rica que en los televisores OLED WRG tradicionales fabricados hasta el momento por LG. Más cosas que comenta. En el directo le preguntaron a Stop the FOMO si esa cantidad tan grande de brillo, porque él constantemente dice que brilla bastante más que la A90J, que brilla mucho más incluso, lo cual es sorprendente porque la A90J recordemos que tiene un brillo bastante alto. Le preguntan si puede ser porque Samsung tradicionalmente la curva PQ-EOTF, la curva de referencia del HDR, recordemos que el HDR, por así decirlo, no podemos subir y bajar el brillo de la imagen a nuestro gusto, sino que tiene que estar fijo siempre siguiendo una curva de referencia, por eso se llama así, que establece cuánto brillo tiene que dar cada parte de la imagen, si es un tono medio, si es un tono oscuro, si es un tono brillante, ¿de acuerdo? Para hacerlo sencillo, siempre se tiene que seguir esa curva. Solo la parte más alta de la curva es en función del brillo que tenga el panel donde notaremos diferencias, con lo cual no cuadra mucho que brille más en las escenas medias, donde las LG ya tienen el brillo suficiente como para dar el máximo. Así que lo que hace Stop the FOMO es poner la Sony en el modo brillo preferido. Recordad que este modo brillo preferido lo que hace precisamente es salirse de la curva de referencia y estar por encima, es decir, brillar más. Incluso poniéndolo así, y en ese modo la Sony se sale bastante de la curva, bastante, la Samsung sigue brillando notablemente más. Así que nadie sabe muy bien si es que realmente las QD OLED brillan más tanto al 10% como a pantalla completa como en tonos medios, o es que Samsung se ha pasado de rosca en la curva haciendo que brille mucho más de lo que debería. Todavía no lo ha medido, con lo cual no podemos saber ese seguimiento de la curva. Si os sirve de referencia, tenemos la QN90B, la tope de gama 4K Neo QLED de Samsung, y sorprendentemente este año en los modos cine sí que sigue la curva
de referencia y de modo filmmaker, con lo cual podría darse el caso de que en esta OLED de Samsung sí que estuviera siguiendo la curva de referencia y brille mucho más realmente, sin trucos. Luego hay otro usuario también llamado Darius, también ha subido varios vídeos, os pongo un poquito los trozos que ha subido, comenta lo mismo y por cierto comenta una cosa que todos los analistas están poniendo en todos los vídeos y que haremos nosotros también el mes que viene cuando la recibamos, y es que la cámara por algún motivo, se me ocurren unas cuantas explicaciones, pero bueno, por algún motivo en el vídeo se ve mucho más rojo que en la realidad. La cámara capta mucho más rojo del que tiene realmente el televisor en sí. Con lo cual es complicado sacar conclusiones de los vídeos del color, ¿vale? Os tenéis que fiar de lo que os digan, como siempre os digo yo también en mis vídeos. La explicación que yo le puedo dar, pues probablemente es que el subpíxel rojo es el más grande de los tres, ¿vale? Recordad que está todo el tema de la controversia del sangrado, de los píxeles y tal en las QD-OLED. El rojo es más grande que los otros dos, así que es probable que la cámara capte una mayor emisión de luz del rojo de la que realmente en directo nuestro ojo es capaz de percibir. Por cierto, cosa que pasa igual en las OLED de LG, de las WRGB, que en las cámaras siempre se ve mucho más azul de lo que se ve en la realidad, fruto de que emiten con un subpíxel azul o blanco y la cámara lo capta, pero en la realidad no es así. Así que dicho esto, Darius comenta en sus dos vídeos que ha subido que nota, también dice lo mismo, las mismas palabras textualmente, mucho más brillo en la Samsung QD OLED que en la G1 que tiene él comparándola, y comenta, por cierto la tenemos aquí atrás, y comenta lo mismo, que no os fiéis de ese tono rojizo extra que se ve en la pantalla, que no es así. Así que nuevamente, mucho más brillo, dos personas dicen exactamente lo mismo y vamos con el tercero. Bueno, esta tercera persona es un youtuber bastante famoso, os dejo abajo el link, no voy a decir su vídeo porque no estoy muy de acuerdo con cómo hace los vídeos, muy controvertido, siempre sacando las cosas de contexto. Podemos decir que es un showman. Lo que sí que os puedo decir es que se tira 15 minutos diciendo que qué pasada la Samsung, qué barbaridad de tele, que es perfecta y tal y pascual, pero yo me quedo con lo mismo, que brilla mucho más o bastante más que la C2, en ese caso la compara con la C2. Y por cierto, si queréis mi impresión, yo que sí que creo que Samsung está brillando por encima de la curva de referencia y eso explicaría mucha parte de ese mucho brillo que ven todos los principales vídeos que están subiendo a internet la gente, pero en brillo especular, en brillo del 10%, he pausado varias escenas, como veis, que ese brillo pequeñito, que a lo mejor es un 10, 15, 8% del total de la pantalla, sí que brilla mucho más en la Samsung. Y ahí sí que no hay posibilidad de que esté desviándose de la curva porque está llegando al máximo de su capacidad de nits del panel. Con lo cual, sí, brilla bastante más en los detalles especulares. Y ojo que podría darse el caso de que Samsung hubiese dicho la verdad en CES de 2022, donde comentó que sus teles llegaban a 1500 nits, al 3%. Todos dimos por supuesto que se refería a modos vívidos, etcétera, pero es posible que sea en modo cine. Habrá que esperar para verlo. Tenemos el color, tenemos el brillo y viene una tercera cuestión que también está ya confirmada en AWS Forums, y es que precisamente al emitirse la luz por la parte frontal en las nuevas QD OLED se ha solucionado, yo diría que prácticamente total, el tema de los quemados y retenciones. Ya os comenté en el otro vídeo de la Samsung y de la Sony QD OLED que están dando 3 años de garantía en los monitores que usan esta tecnología para quemados. Un fabricante no asegura 3 años en cualquier modo si no está seguro de que no se va a quemar, y más de un monitor. Y recordad que estos televisores ya también está confirmado que no tienen ningún tipo de ASBL, esa funcionalidad que hace que el brillo se disminuya constantemente cuando detecta un logo, no solo de la parte del logo, sino de toda la pantalla. Ya han comentado en las primeras impresiones de varias personas que han dejado la tele a lo mejor media hora o una hora incluso pausada, con una escena, por ejemplo, de un videojuego, con un HUD de videojuego, o sea, en el menú de las armas, todo esto pausado una hora, y cuando lo han quitado, han apagado las luces, se han fijado en una pantalla gris y no deja nada de marca. Una hora pausada. Si hacéis la prueba con una WRG, una OLED, a los 20 segundos de dejar una imagen pausada, cuando lo quitéis veréis la pequeña retención que se acaba quitando con el tiempo, pero está ahí. En la QD OLED no está. Para acabar, nos quedan dos cosas más. Una, y muy importante, pero que muy importante, es el tema del banding. Han subido 7 personas fotografías de banding, os voy a dejar algunas, al 5%, incluso han puesto al 1, 2, 3 y 4%, la han puesto al 10%, la han puesto al 50%, no hay ni rastro de banding. Dicen que es las teles más limpias que han podido ver nunca, y esto incluyen OLED, LED y que recuerda muchísimo al plasma, ¿vale? Tienen ese look de emisión de luz parecida al plasma, muchísimo más brillante, lógicamente, y en las partes de los grises muy oscuros, como veis vosotros mismos,
no hay ni rastro de banding, cero, pero cero absoluto en todas las unidades que han llegado hasta el momento, lo cual quiere decir probablemente que esa emisión frontal de la luz hace innecesario, o sea, hace imposible que aparezca el banding. Si toda la linealidad de la luz se emite desde la parte frontal, el 99% de ellos van a estar clavados en voltaje, con lo cual no va a haber banding. En las OLED tradicionales, al estar detrás y pasar por un filtro, cada haz de luz puede incidir de una forma diferente y puede llegarnos a nosotros de una forma distinta, provocando esas manchas en las zonas grises, cosa que no ocurre, como digo, en las QD OLED. Otra gran ventaja, salto adelante de esta tecnología. Al igual que tampoco hay banding, tampoco hay tinte, y todo lo que tiene que ver con uniformidad, como estáis viendo, tiene que ver con la emisión de la luz. Si la emisión de la luz se hace desde la parte frontal, todo es mucho más sencillo de implementar y tampoco hay ningún tipo de tintes cuando hablamos de pantallas blancas al 100%. O sea que otra gran ventaja que tiene esta tecnología es que no vais a tener tintes, ni tampoco, por cierto, se va a ver ese tinte rojizo magenta cuando estemos viéndolo de lado. Se va a ver perfectamente blanco. O sea que otra ventaja que tiene de momento es un gran salto adelante, como digo, y parece que no tiene puntos débiles, ¿no? Pues sí, tiene uno, bueno, tiene dos. Para mí el que menos me preocupa es el que voy a comentar ahora, que es el tema del sangrado. Y este defecto se produce porque la disposición de esos subpíxeles, que son tres, verde, rojo y azul, Samsung no la ha dispuesto de forma tradicional, ¿vale? Que son apiladas de forma horizontal, sino que la ha puesto en forma de triángulo, ¿vale? Encontraréis en algunos medios de forma errónea que es una estructura pentile. No es una estructura pentile. Una estructura pentile significa que hay un subpíxel que se comparte, un subpíxel de color que se comparte entre 2 o 3 píxeles. Por ejemplo, imaginaos que el azul o el rojo, no recuerdo qué color era, se comparte entre 3 píxeles, con lo cual no vamos a tener el 100% del rojo en cada píxel. Eso no es lo que pasa aquí. Lo que pasa es que han puesto los subpíxeles de forma triangular. Esto puede provocar que en informática, sobre todo en textos de Windows y demás, podamos ver en los bordes de las letras como una ligera línea rojiza o verdosa porque no coincide con la estructura triangular de los subpíxeles. El problema solo se da en ese ámbito, 100% asegurado, y además tiene más que ver con el tipo de letra y de renderización que utilizan los sistemas informáticos de ese texto. Recordad que como todas las pantallas tienen la misma estructura de píxeles, se ha renderizado siempre así. Al llegar a esta nueva tecnología con una estructura diferente, se tiene que adaptar a ese renderizado, o si no veremos ese pequeño defecto. Insisto, no se puede ver en contenido real, ni acercándose a 5 centímetros del panel, en ningún caso viendo contenido de videojuegos o películas, solamente en casos como ese que he comentado. Y el segundo problema que tienen, este sí que puede afectar a alguna gente, aunque en mi opinión tampoco es que sea muy relevante, y es que no tienen polarizador, ¿vale? En las QD OLED, al quitar el polarizador, porque no es compatible con la tecnología Quantum Dots, porque si no, al incidir la luz en las nanopartículas, parte de esa luz se quitaría y tendríamos el mismo problema que tenemos con las OLED tradicionales con respecto al brillo, ha decidido quitar el polarizador. ¿Qué pasa? Que si nos da la luz de forma directa, insisto, directa al panel, no reflejos laterales, no, directa, de día, si vemos contenido, veremos cómo los negros se vuelven un poco grisáceos. Si alguien ha tenido un plasma, recordará que le pasaba exactamente lo mismo. El plasma de día, aparte de reflejar mucho, cosa que por cierto aquí no pasa, refleja un poquito menos que esta, si le daba la luz se tornaba como un poco grisáceo el negro. Pues le pasa exactamente lo mismo a la QD OLED. Este es el mayor problema en mi opinión, pero ya os digo que solo si le da directamente a la luz y en entornos muy iluminados, y tampoco es tan grave. Si os dejo esta foto, como veis, de un chico que la tiene en su salón, podéis ver que le está dando la luz y se ve un poquito más gris en la parte donde le da la luz, pero en general la tele se sigue viendo perfectamente negra y con ese contraste infinito de los OLED. Solo en la parte donde le da la luz se torna un poquito gris. Insisto, para mí la tecnología OLED fue creada para entornos oscuros o con luz controlada, con lo cual tampoco es un problema que para mí le vea yo mayor problema. Por ejemplo, este televisor, con lo grande que es, siendo tecnología OLED que no tiene ese problema del polarizador, si yo abro todas las ventanas de día y me pongo aquí a ver una serie en HDR o Dolby Vision, refleja tanto que la experiencia me la manda al traste, no soy capaz de disfrutar, tengo que cerrar las persianas. Pasa lo mismo con la nueva tecnología QD OLED, así que tampoco lo veo un problema mayor. Así que bueno, hasta aquí os he traducido todas las impresiones, me he leído 64 páginas del foro AWS Forums, del hilo de las Samsung S95B, sí, soy un fricazo de estas cosas, me he leído también las 75 de la A95K, y yo os iré trayendo todas las impresiones que vayan saliendo de estos modelos. Todavía no hemos podido analizar nosotros ninguna porque no han llegado a Europa ninguno de los dos modelos, pero le tengo muchísimas ganas a ambas marcas. La verdad es que tienen muy buena pinta las dos, que por cierto Samsung no ha confirmado precios para Europa, ojo con eso porque en Estados Unidos está en $3.000,
pero es probable que en Europa la encontremos a 3.500, 3.600, ¿eh? Ojo, porque en Estados Unidos siempre suelen ser un poquito más baratas. Sony, por su parte, sí que ha confirmado precios, al final sí que se dio por bueno el primer precio que vimos anunciados en torno a febrero, que eran 4.000 y 3.000 euros respectivamente, y Samsung, como digo, no ha confirmado precios, así que habrá que esperar, y como siempre tendremos en Agupasión las comparativas entre ambas, reviews de ambas, etcétera. Pero de momento os adelanto toda la información que haya aparecido en todos los medios internacionales, que son esos. Os dejo abajo en el link los vídeos de toda esta gente que ha subido sus primeras impresiones, y chicos, espero que os guste, os sea útil y se amenice un poquito la espera. Desde Agupasión, como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestra visita. Estamos a esto de llegar a 50.000, nos falta un último empujón, ánimo, que al llegar tendremos una sorpresa muy especial. Me despido de todos vosotros, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias a todos.